Bienvenidos, amados hermanos, a esta clase virtual con respecto a los dones espirituales. Damos gracias a Dios porque usted se ha conectado allí y nos está tomando en cuenta para completar esta asignatura de Teología 4 y esperando que Dios nos ayude a completar esta labor que Dios nos ha encomendado. Así que bienvenidos todos a esta clase. Bien, ya para entrar en tema, hoy vamos a hablar sobre los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo que son muy importantes para nosotros, para el creyente, para aquellos hijos de Dios que quieren ser usados por el Señor para realizar el trabajo de la obra de Cristo sobre esta tierra. Y hablando sobre los dones espirituales tienen un significado y lo podemos clasificar en tres categorías. Quiero referirme a las tres categorías que usted ya ha entregado en el cuadro comparativo en la unidad anterior y explicarles rápidamente sobre estos dones del Señor, estos dones del Espíritu Santo. En cada uno de ellos Dios hace algo diferente y Dios la reparte a cada uno de sus hijos de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Entre estas tres categorías existen los dones de poder, los dones de inspiración o dones vocales y los dones de revelación. En cuanto a los dones de poder existe el don de fe, el don de sanidades y el don de milagros. En cuanto a los dones de inspiración o dones vocales existe el don de profecía y diversos géneros de lenguas, acompañados por supuesto de la interpretación de lenguas. Estos tres dones están allí dentro de esta categoría de los dones de inspiración o dones vocales. En cuanto a los dones de revelación, está la palabra de ciencia o conocimiento, y está la palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritus. Son tres dones que están allí dentro de esta categoría de los dones de revelación. Ahora, entrando a la categoría de dones de poder, existe lo que se llama el don de fe. Es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo que le da la habilidad al creyente. Escuche bien esto, es una habilidad que da el Señor por medio del Espíritu Santo al creyente de creer a Dios con confianza cualquier cosa en un momento específico, tal como Dios cree. Algún tipo de fe que no son parte de eso, del don de fe, el don de fe es distinto a la fe salvadora. En cuanto al don de fe, es recibido únicamente después de la salvación. Es cierto que la fe salvadora es un don de Dios para el pecador con el fin de que reciba a Jesús. Estamos claros con eso, con la definición de lo que es la fe salvadora y el don de fe. Son cosas muy diferentes. El don de fe es recibido únicamente después de la salvación. La fe salvadora, ¿verdad?, es cuando el pecador se acerca a Cristo y con el fin de que pueda recibir a Jesús en su corazón. Muy bien. Sin embargo, el don de fe es un don del Espíritu Santo que permite obrar milagros. En cambio, la fe salvadora actúa de acuerdo a un plan en el cumplimiento de las promesas. Y la fe de milagros actúa en las cosas inesperadas. El don de fe es distinto a la fe general o a la fe de esa medida o a la medida de la fe. El don de fe, por ejemplo, no nos es dado o no es dado a todos los creyentes, pero Dios sí da una medida de fe a cada creyente para que reciba sus promesas. Todos tenemos esa fe dada por el Señor, pero no quiere decir que es el don de fe. Aunque el don de fe y el don de milagros producen milagros, el don de milagros hace un milagro y el don de fe recibe un milagro. El don de fe es distinto a la fe como fruto del Espíritu. Así que tenemos claro esto. Amén. Muy bien. En cuanto a los dones de sanidades o al don de sanidades, el don de sanidad es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo que le da la habilidad a un creyente de ser un instrumento humano para el poder sobrenatural de Dios que sane a toda clase de dolencia, ya sea orgánica, alguna dolencia nerviosa o mental. El don de sanidades es operado exclusivamente por el Espíritu Santo y sin ninguna ayuda natural o humana. Estamos claros con esto. En cuanto a los dones de sanidades, los dones de sanidades es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo que le da la habilidad, escuche bien esto, la habilidad a un creyente de ser un instrumento humano para que el poder sobrenatural de Dios sane toda clase de dolencias. Ahora, en cuanto al don de milagros,
¿Qué es el don de milagros? El don de milagros es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo que le da al creyente la habilidad de intervenir, escuche bien esto, intervenir de una manera sobrenatural como instrumento o agente de Dios en el curso ordinario de la naturaleza o de la vida. Además, es una suspensión temporal del orden acostumbrado. Quiere decir que el milagro es la manifestación de Dios en alterar, escuche bien esto, en intervenir de manera sobrenatural en algo que ya ha sido establecido en la naturaleza, algo que ha sido ya predeterminado, elaborado, creado para funcionar de una manera ordenada, así como Dios lo hizo. Y Dios mismo puede hacer cambios e intervenir sobre esto que ya había hecho o está funcionando en el orden del universo, en el orden natural. Dios puede intervenir para realizar estos milagros. Por eso se le llama milagros, es la manifestación sobrenatural de Dios, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo y por medio de este don sobre los creyentes para que realicen, ¿verdad? Este trabajo sobrenatural que Dios ha intervenido. Amén. Muy bien. Es una suspensión. Escuche bien esto lo que dice aquí, suspensión temporal de algo. Por ejemplo, en el caso de Josué, en el caso de Josué, donde Josué le pidió a Dios que le ayudara a ganar la batalla sobre Amalek. Y allí detuvo el Señor el tiempo. Dice la Biblia que detuvo el sol, pero sabemos que científicamente en cuanto a las informaciones de la ciencia, de lo que hemos aprendido sobre la ciencia, es que la Tierra tiene su rotación y traslación, ¿verdad? Rota sobre sí mismo y la traslación alrededor del Sol. El Sol se mantiene fijo, aunque tiene su rotación, pero fijo. Nosotros realizamos una traslación alrededor del Sol. Entonces, esa palabra allí, cuando Dios hizo ese milagro, se trata de precisamente de esto, de una suspensión temporal del orden natural. Muy bien. En cuanto a los dones de inspiración o los dones vocales, Dios utiliza los dones de esta inspiración para declarar una palabra al creyente. 1 Corintios capítulo 12, verso 10 dice, a otros a hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Dios utiliza los dones de inspiración para declarar una palabra al creyente. Recuerde siempre que el propósito de los dones es la edificación de la iglesia. En cuanto al don de profecía, el don de profecía, hablando de los dones de inspiración o vocal, este es otro de los canales para profetizar. La palabra profecía en el griego significa nava, que significa además burbujear como fuente, fluir hacia adelante, declarar una cosa que solamente es conocida por revelación divina. La profecía es uno de los 9 dones espirituales. Es una habilidad, una gracia, entre comillas coloco esta palabra importante, es una gracia que no es dada para la madurez cristiana, sino por el Espíritu Santo, al cual desea bendecir por medio de nosotros los creyentes a su pueblo. El don de profecía es para declarar una cosa que solamente es conocida por revelación divina. En cuanto al don de profecía, además podemos decir que es un don del Espíritu Santo dado al creyente para hablar una palabra inspirada por Dios y declarar su verdad con osadía. Interesante esta palabra, osadía, con el propósito de exhortar, consolar y edificar el cuerpo de Cristo. Esos son los propósitos de la profecía. No es para amenazar a nadie, no es para decretar una maldición sobre una persona tampoco. No es para declarar una destrucción, aunque a veces Dios envía algunas profecías en la cual nosotros debemos tomar en cuenta para orar. Amén. Sin embargo, el don de profecía es para específicamente esto. Recuerden que el don de profecía no es igual al ministerio profético. Debemos estar muy claros en esto. El ministerio profético no tiene que ver con el don de profecía. Pero el que profetiza, dice 1 Corintios 14:3, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ese es el propósito fundamental del don de profecía. ¿Cuáles son los propósitos del don de profecía según el Nuevo Testamento?
Si nos referimos al Nuevo Testamento, hay unos propósitos específicos y uno de ellos es hablar sobrenaturalmente. El don de lengua habla sobrenaturalmente a Dios, pero el don de profecía habla sobrenaturalmente a los hombres. Manifestar lo oculto del corazón del hombre. Cuando una palabra de profecía es dada a una persona y se le descubre los secretos de su corazón, ese individuo reconoce que Dios está en nuestro medio, viene al conocimiento de Cristo y el Señor es glorificado. Esto no es adivinación tampoco. Mucha gente confunde esto con brujería, con adivinación, pero no, esto es la manifestación de lo oculto del hombre que Dios revela a sus siervos, a sus siervas para ganárselos para Cristo, para que ellos reconozcan que Dios existe, que Dios está en medio nuestro. Otro de los propósitos es edificación para la iglesia. Literalmente la palabra edificar significa levantar. Como vemos, esta palabra va más allá de hablar en lenguas, ya que éstas simplemente no edifican o no levantan o nos levantan, perdón, a nosotros mismos, sino también para recibir esa profecía y va a poder ser edificado y levantada a toda la iglesia. Así que la edificación de la iglesia por medio de don profecía es muy importante porque esto nos ayuda a levantarnos a nosotros mismos, la moral, motivarnos espiritualmente y recibir esa profecía para edificarnos y levantarnos, ¿verdad?, en fortaleza y en dignidad espiritual. Otro de los propósitos es la exhortación a la iglesia. Literalmente la palabra exhortar significa un llamado a acercarse. Exhortar no es regañar, no es insultar, no es exponer a alguna persona al pecado, sino que es para acercarlo a Dios. Exhortar a la iglesia es acercarnos más a Dios y reflexionar de lo que hemos hecho. Tradicionalmente se le interpreta como el aliento y el consuelo que trae la palabra profética cuando es dada a nuestra vida, donde se nos hace un llamado a acercarnos a Dios. Eso se le llama exhortación. Después que recibimos una palabra profética genuina, nuestro corazón debe estar más sensible y más cerca de Dios. Ese es el propósito del don de profecía. Otro de los propósitos es consolar a la iglesia, la consolación. La palabra consolar significa alivio en tiempo de prueba o dificultad. Algunas veces, amados hermanos, estamos pasando por medio de pruebas muy difíciles en nuestras vidas, pero Dios, que conoce nuestra condición, nos trae una palabra profética y nos consuela. Sentimos que Dios nos abraza y nos deja saber que Él está con nosotros. Aleluya. Los creyentes aprenden también. Cuando existe el don de profecía dentro de la iglesia, los creyentes aprenden. Esto significa que los creyentes llegan a ser sabios en el fluir de los dones, se despierta en ellos una pasión para conocer más lo sobrenatural, y cuando el don de profecía se manifiesta, entonces aprenden más, no solo de ellas, sino del resto de los dones. Por último, podemos hablar sobre la convicción a los incrédulos. Convence a los incrédulos, convencer a los incrédulos. Un ejemplo de esto puede ser cuando un incrédulo entra a una iglesia y se le acerca a alguien que le da una profecía que habla de su vida directamente. Sin conocerlo, alguien le habla de algo que está sucediendo en esa persona y Dios da esa oportunidad para abrir el corazón y descubrir los secretos de su corazón que él solo lo sabe. Y esa persona, por supuesto, esa persona en la cual Dios se le está hablando. Este individuo entonces es convencido porque Dios le habló directamente, se arrepiente de sus pecados y conoce a Jesús como Señor y Salvador. Esto es el propósito de convencer a los incrédulos. Muy bien. ¿Qué es lo que no es, perdón? ¿Qué es lo que no es el don de profecía? No es la predicación de la palabra de Dios. Para predicar es hablar las verdades bíblicas que han sido investigadas y estudiadas con anticipación. En cambio, la profecía es una improvisación por inspiración del Espíritu Santo. La predicación proclama los logos o la rema de la palabra, más la profecía proclama esa rema directa de Dios en ese preciso momento, y es una palabra viva dada por Dios en el momento específico. Es una improvisación. Cuando colocamos la palabra improvisación, es que Dios improvisa a última hora. No, Dios tiene programado todo, pero cuando hablamos de improvisación es que llega en el momento sin tenerlo en el mensaje. Dios habla a esa persona sin tenerlo escrito y Dios obra a la iglesia por medio de este don de profecía o de esa profecía que se está anunciando en ese momento.
¿Qué no es don de profecía? No es don de profecía todo el tiempo. Algunas personas creen que este don es para profetizar todo el tiempo, lo malo, los juicios, la condenación de Dios para las personas, pero la realidad es que este don es para edificación, exhortación y consolación de su pueblo. Ya lo hemos leído en 1 Corintios. El don de profecía a veces se confunde con el oficio del profeta. Cualquier creyente puede profetizar. No tiene que tener ministerio profético para poder profetizar, pero no todo creyente puede ser un profeta. Cuando hablamos de profeta es el ministerio como tal, el don ministerial. Dentro de esos 5 dones ministeriales está el de profeta. Así que es muy interesante saber la diferencia entre el ministerio profético o el profeta como ministerio y el don de profecía. El don de profecía, cualquier creyente puede ejecutarlo si Dios lo quiere así. Si Dios quiere utilizarlo, Dios lo va a utilizar. Amén. El don de profecía es dado al individuo, más el del profeta es dado al cuerpo. Es dado al cuerpo, a la persona. Amén. Muy bien. En cuanto a los dones de revelación, estos son los dones por medio de los cuales Dios revela algo. Es muy importante conocer los dones de revelación. Si deseamos conocer o caminar en lo profético, veremos operar estos dones en nosotros, en nuestra vida, con mayor frecuencia. Para conocer los dones de revelación, ya dijimos que existe la palabra de ciencia o conocimiento. ¿Qué es el don de palabra o de ciencia o conocimiento? La palabra de ciencia o conocimiento es la revelación sobrenatural del Espíritu Santo en un momento específico, revelar ciertos hechos de la mente de Dios y verdades escondidas con respecto al tiempo pasado y presente de personas, lugares o cosas. Así que su revelación solo se transmite de una forma sobrenatural. Así que, ¿qué es el don de palabra de ciencia, conocimiento? Es una revelación, ¿verdad? Por medio del conocimiento, de la ciencia, por medio del Espíritu Santo en un momento específico, revelar ciertos hechos de la mente de Dios y verdades escondidas, misterios de Dios, en otras palabras, con respecto al tiempo pasado. En cuanto al don de discernimiento de espíritu, es la habilidad sobrenatural que da una persona por el Espíritu Santo para poder entender, percibir, reconocer y ver los espíritus, ya sea una persona o de cualquier lugar. El creyente que tiene este don tiene la habilidad de penetrar al mundo espiritual y reconocer los espíritus, tanto buenos como malos. También tiene la habilidad de percibir si las acciones de una persona son inspiradas por Dios, satánicas o simplemente fuente humana. El don de discernimiento de espíritu incluye 4 aspectos. Una de ellas es entender con los espíritus, que los espíritus operan, percibir cuando hay espíritus operando, reconocer los espíritus y ver los espíritus. Así que no es necesario solamente ver los espíritus, sino que puede uno, por medio del discernimiento de espíritus, discernir, ¿verdad? Percibir, entender cómo es que operan los espíritus, tanto malos como buenos. ¿Qué no es don de discernimiento de espíritu? Bueno, no es leer el pensamiento y la mente de una persona, no es descubrir los pecados de otros, no es solamente ver demonios, esos son mitos. O sea, que el creer que se lee los pensamientos de alguien o la mente de una persona, eso puede implicar más bien otro tipo de práctica, como el mentalismo, o también el ser una persona medium de entre los espíritus, que puedan hablar con los espíritus, con los muertos, qué sé yo. Todas esas cosas son cosas del demonio, del diablo, cosas que no tienen que ver con el discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu es eso, la habilidad que da Dios por medio del Espíritu Santo para poder entender, percibir, conocer y ver los espíritus. Así que bueno, por allí estamos claros con esto. Con respecto a los propósitos de los dones espirituales, vamos a nombrar 4. Número 1, edificación y crecimiento de la iglesia, glorificar a Jesús, evangelizar efectivamente y liberar al pueblo. En cuanto a la edificación y crecimiento de la iglesia, Dios ha dado los dones para que nosotros como creyentes crezcamos y seamos edificados por medio de Él. Glorificando a Jesús, nosotros podemos cumplir este propósito cuando los creyentes se le ha dado esa posibilidad de poder glorificar a Jesús en todo y no para exaltar o glorificar a algún hombre o algún ministerio. Eso hay que tener mucho cuidado en darle la gloria a alguien que no sea a Jesucristo. Evangelizar efectivamente, la palabra de Dios enseña que el evangelio no consiste en palabras solamente, sino en el poder de Dios. No solamente es dar la palabra, aunque dice la Biblia que la palabra es viva y eficaz, y bueno, y eso donde entra, allí queda porque la palabra de Dios es viva,
o sea, tiene vida y no vuelve vacía nunca. Pero sin embargo, en cuanto a los dones, nosotros podemos utilizar los dones para demostrar a las personas por medio de señales, de prodigios, de demostración visible de que el poder de Dios está con nosotros. Amén. Así que creo que Él ha dado los dones espirituales para que podamos nosotros ser equipados, nosotros la iglesia, y de esta manera poder alcanzar al perdido efectivamente. Y por último, de poder liberar al pueblo. Los dones espirituales son dados a cada creyente para liberar al pueblo de ataduras, cadenas, opresiones y maldiciones. Una palabra de ciencia, por ejemplo, si utilizamos ese don dada por el Espíritu Santo, puede ser suficiente para descubrir una atadura del enemigo en una persona. Una vez que esa atadura es expuesta a la luz, entonces se produce la liberación por el poder de Dios. ¿Podemos nosotros, es la pregunta que le hago en esta oportunidad, podemos nosotros movernos en los dones espirituales cada vez que queramos? Bueno, este es algo que debemos estar muy claros con respecto a esta parte bíblica, cuando dice que todas las cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Esta palabra es muy importante, esta frase, como Él quiere. 1 Corintios 12, 11. Este versículo fue usado por mucho tiempo en el siglo XIX, incluso en el siglo pasado, por los antiguos creyentes pentecostales, para decir que ellos no se mueven en los dones espirituales a menos que el Espíritu Santo quiera. Ellos piensan que si no sienten, si no ven o si no oyen nada, no pueden moverse en los dones. Por ejemplo, usted no puede profetizar a menos que el Espíritu Santo quiera, y en realidad este versículo no quiere decir eso. Analicemos cuidadosamente la frase clave de este versículo anterior, lo cual dice repartiendo como Él quiere. Una cosa es movernos cuando queramos en los dones espirituales que nos ha dado Dios, y otra cosa es movernos en los dones que deseamos. Esta parte del versículo 11 nos da a entender que nosotros no escogemos el don que deseamos, sino que Dios da a Él el don a quien Él quiere. El Espíritu Santo reparte y distribuye los dones espirituales de Dios según su propia soberanía y voluntad. Así que en 1 Corintios 12, 18 también dice que pero ahora Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. De estos versículos vemos que Él soberanamente puso los miembros e hizo la repartición como Él quiso. Usted no dice, yo quiero ser apóstol, yo quiero el don de milagro, yo quiero el don de sanidades, no. El Espíritu Santo es quien reparte los dones como Él quiere. Él reparte los ministerios como Él quiere. Él hace llamado a quien Él quiera. Sin embargo, para que estos dones, en el caso de los dones, puedan operar, es necesario que el creyente ceda en su voluntad, ¿verdad?, a Dios, y tener fe. Hay que dejar que el Señor actúe en nosotros y tener fe. ¿Cómo reconocer y activar los dones espirituales? Esta es la segunda pregunta, en la cual ustedes allí en comentarios pueden responder. El Espíritu Santo reparte los dones espirituales y Dios asigna las oficinas ministeriales, los 5 ministerios que habla Efesios 4. El Espíritu Santo es el que reparte los 9 dones espirituales y el creyente los activa por la fe. La única forma de activar es como el switch de activación, es la fe, la dirección total del Padre Celestial sobre estos dones. ¿Cómo reconocer nuestros dones espirituales? La pregunta número 3. Usted no tiene que esperar a sentir, ver u oír algo para moverse en los dones espirituales. No, no, señor. Usted puede profetizar por fe. Usted puede aplicar el don de milagro por fe. Una vez que haya recibido un don, si en verdad lo tiene, entonces debe operarlo, o sea, activarlo. Para operarlo debe depender de 3 cosas: la fe, el fluir en el don y el creer. En cuanto a la fe que usted tiene de ese don, usted cree que este don lo tiene, entonces debe operar en él en cualquier momento, cuando sea necesario. Usted le dice, Señor, voy en fe a este milagro, o a esta sanidad, o a este discernimiento, o esta palabra de ciencia que tú le estás pidiendo al Señor. En algún momento Dios te lo puede dar, pero tiene que tener la fe. La activación para operar ese don es la fe. El operar en los dones espirituales no se da por el Espíritu. No se da cuando el Espíritu quiere, sino cuando actuamos en fe y cedemos al fluir del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre está dispuesto. El Espíritu Santo siempre quiere sanar, liberar, y si encuentra un vaso disponible, entonces Él va a usar ese vaso, pero tiene que existir esa condición de fe para que pueda resultar y operar el milagro en la iglesia del Señor. Así que los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo
pero son operados por medio de la fe del creyente. O sea que Dios los da, pero nosotros los activamos por medio de nuestra fe. De la misma manera que uno puede operar en el don de lengua cuando quiere, de esa misma forma puede operar el don de profecía, de milagro, de sanidad, de discernimiento de espíritu, todos aquellos dones que hemos estudiado. Así que estos 9 dones reflejados en estas 3 categorías, es importante que las distingamos para que podamos nosotros comprender con exactitud cuál es el propósito de Dios con estos dones para la edificación de la iglesia. Recuerden que el propósito indispensable para estos dones es de la edificación y crecimiento de la iglesia. No es para golpear, no es para anunciar lo peor que puede venir para alguien o exponer los pecados de alguien. No, ese no es el propósito de los dones. Los dones están es para la edificación, exhortación, ¿verdad?, de la congregación, para que podamos seguir creciendo y seamos edificados en la verdad. Bueno, amados hermanos, allí entonces en los comentarios ustedes van a colocar lo que ustedes opinan. Si hay alguna duda, usted puede preguntar. Y por supuesto, hay 3 preguntas que dejé ahí en el aire para que usted pueda responder. Podemos movernos en los dones espirituales cada vez que queramos. Bueno, opine allí con respecto a esta pregunta. ¿Y cómo reconocer y activar los dones espirituales? ¿Cómo reconocerlo? Usted debe explicarlo allí. Usted debe reconocer los dones. ¿Cómo hacerlo? Y también usted puede reflexionar en aquellas interrogantes, ¿verdad?, que de repente pueda leer ahí en los comentarios de algún hermano o hermana que haya escrito. Así que está abierta la posibilidad de comentarios para que te pueda, ya sabes, para edificación, ¿verdad?, y crecimiento de esta cátedra de Teología 4 que hemos establecido para este trimestre. Así que bendiciones, Dios me les bendiga y esperemos que nos podamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Quien habló para ustedes, el pastor José Gabriel Pérez. Bendiciones.